Centros de Lengua y Cultura de Anatolia. Son una gran organización creada para la promoción cultural y lingüística iniciada en Turquía y existente en diferentes partes del mundo. El nivel de los cursos de este centro se describen de la siguiente manera: nivel básico A1 y A2, nivel intermedio B1 y B2, y nivel avanzado C1 y C2. La nivelación se determina por exámenes. Los resultados de estos exámenes y sus certificados son mundialmente válidos. Los estudiantes podrán compartir actividades culturales, practicar la lengua turca, aparte de las clases que se organizan en la sucursal de Buenos Aires, Argentina, de nuestros Centros de Lengua y Cultura de Anatolia. Centros de Lengua y Cultura de Anatolia brinda a sus alumnos la oportunidad de participar en actividades culturales y clases de idioma en Turquía. Los alumnos pueden presenciar diversos seminarios, conversaciones, noches dedicadas a poemas, diversas exposiciones, conciertos y demostraciones, además de participar en actividades dedicadas al cine y al teatro. Los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar y conocer la particular belleza de Turquía. El idioma turco pertenece a la familia lingüística cuya área geográfica se extiende desde el occidente de China hasta los Balcanes. Es una lengua aglutinante que se basa en un sistema de sufijos e infijos añadidos a la raíz de las palabras que permiten expresar una gran cantidad de significados con pocas palabras. Su gramática no suele tener excepciones. No existe el género gramatical. ¿Por qué aprender turco? Alrededor de 250 millones de personas hablan este idioma. Es la quinta lengua más hablada del mundo después del chino, inglés, español e indio. El idioma turco se escribe con alfabeto latino y se pronuncia tal cual como se escribe. De esta forma es fácil aprender y pronunciar. Turquía posee una poderosa economía emergente con lazos políticos y geográficos en Asia Central y los países de Medio Oriente. Turquía posee una rica historia desde los tiempos bíblicos hasta las primeras civilizaciones, desde los primeros cristianos a los más elegantes monumentos arquitectónicos de la civilización islámica. El idioma turco será tu pasaporte para viajar a varios países del mundo y para ganar los corazones de aquellas personas que habitan sus hermosas tierras. La religión en Turquía es mayoritariamente musulmana, un 96%, en menor medida agnósticos y ateos, 3%, y cristiana y judía, un 0,6%, aunque la definición constitucional del país es la de una república laica. Si bien es un país mayoritariamente musulmán, cada uno vive la religión a su manera. El Estado no tiene religión oficial ni promueve alguna. La Constitución reconoce la libertad de culto para los individuos. Turquía musulmana tiene una historia larga y brillante. Durante siglos fue rica y poderosa. Generó un gran imperio y sobre todo fue el centro del Islam. El califato, el núcleo desde el que se dirigía en los aspectos básicos de la vida humana, la religión, la política y el derecho a una comunidad de millones de creyentes. El Islam estaba basado en 5 pilares o fundamentos. 1. Atestiguar que no hay más Dios que Alá y que Muhammad es su mensajero. 2. La oración. 3. La caridad legal, zakat. 4. La peregrinación a la Meca. 5. El ayuno del mes de Ramadán. Ramadán es el mes sagrado cuando el Corán fue revelado por primera vez. Es un periodo muy especial en los países musulmanes de todo el mundo. A la hora precisa de romper el ayuno se disparan los cañones y el adán, llamado a la oración, suena simultáneamente en millares de minaretes. Algo que resulta muy impresionante en las grandes metrópolis como Estambul, como si un interruptor gigante hubiese sido encendido galvanizando la ciudad entera. El resto de la población pertenece a otras religiones, en particular confesiones cristianas, ortodoxa griega, armenia apostólica, católica, ortodoxa siria y protestante. En Turquía hubo asentamientos importantes y santos, iglesias y monumentos cristianos. También fue escenario de muchos e importantes hechos históricos del cristianismo. Uno de estos hechos, en primer lugar, fue los viajes que realizó San Pablo. En 1492, los monarcas españoles Fernando e Isabel dieron a elegir a todos los judíos de su imperio entre convertirse al cristianismo o abandonar el país. Casi todos ellos se marcharon y la mayoría recalaron en el joven imperio otomano,
donde todo el mundo vive en paz, a la sombra de su viña y de su higuera, como dijo con entusiasmo el rabino de Edirne a sus correligionarios judíos. Anatolia es una de las regiones habitadas continuamente, una de las más antiguas en el mundo debido a su ubicación en la intersección de Asia y Europa. El primer gran imperio en la zona es el de los hititas, posteriormente los frigios. Los sucesores más poderosos de los frigios fueron los estados de Lidia, Caria y Licia, Imperio Romano, Imperio Bizantino, los selyúcidas y el Imperio Otomano. Frigia fue una antigua región de Asia Menor, situada entre las provincias modernas de Afión, Eskişehir y Ankara. La palabra frigia se utiliza para denominar el modo musical gregoriano frigio. Su historia solo es narrada brevemente por Heródoto. Cuenta el suicidio del rey Midas en Gordión, cuando cayó ante los cimerios en el año 676 a.C. Lidia fue una región histórica situada al oeste de la península de Anatolia. Se destacó como potencia comercial y fue además conocida por su riqueza en oro. Actualmente se cree que su riqueza provenía de la fertilidad de sus campos, o bien de su superioridad comercial respecto a los griegos. Fue el primer lugar donde se acuñó moneda, incluso antes de China o India. Los hititas se instalaron en la región central de la península de Anatolia entre los siglos XVIII y XII a.C. Aglutinaron a numerosas ciudades-estado de culturas muy distintas entre ellas y llegó a crear un influyente imperio gracias a su superioridad militar y a su gran habilidad diplomática. Perfeccionaron el carro de combate ligero, empleándolo con gran éxito, y se les atribuye una de las primeras utilizaciones del hierro en Oriente Próximo para elaborar armas y objetos de lujo. Los selyúcidas fueron una dinastía entre mediados del siglo XI y finales del siglo XIII. Desempeñaron un papel principal en la historia medieval, creando una barrera a Europa contra los invasores mongoles del este, defendiendo el mundo islámico contra los cruzados de Europa y conquistando grandes extensiones del Imperio Bizantino. Imperio Bizantino es el término historiográfico utilizado desde el siglo XVIII para referirse al Imperio Romano de Oriente en la Edad Media. Bizancio puede ser definido como un imperio multiétnico que emergió como un estado cristiano y terminó sus más de 1000 años de historia en 1453 como un estado griego ortodoxo, adquiriendo un carácter verdaderamente nacional. El Imperio Otomano, también conocido como Imperio Turco Otomano, fue un estado multiétnico y multiconfesional gobernado por la dinastía Osmanlí. El proyecto del creador de la organización otomana, Fatih Mehmed, era formar un imperio inmenso. Su nueva capital, Estambul, comenzó a ser repoblada por gente de muy distinta procedencia y hasta dejó en libertad a los prisioneros de guerra para que se establecieran en la ciudad. También se animó al patriarca ortodoxo griego, Gennadios Xolarios, al católico armenio y al gran rabí judío para que se establecieran allí, y les permitió convertirse en jefes tanto civiles como religiosos de sus seguidores, constituidos en ciudades autónomas y autogobernadas, llamadas Millet, que fueron las unidades de gobierno básico de las comunidades no musulmanas dentro del Imperio Otomano. Los otomanos impulsaron el avance de la arquitectura con un estilo propio. El máximo desarrollo se dio en Estambul, con mezquitas, baños, albergues de caridad, escuelas, fomentando el arte en todas sus formas. Turquía tiene una cultura muy diversa. Es una mezcla de elementos de los turcos de Anatolia, los otomanos, que es una continuación de la cultura greco-romana y la cultura islámica. La cultura occidental y las tradiciones que se iniciaron con la occidentalización del Imperio Otomano que continúa actualmente. La cerámica variada se obtiene cuando la terracota, base de toda cerámica, se vitrifica, es decir, se cubre de un esmalte producido a partir de un barniz a base de plomo u otras sustancias. El uso de cerámica vidriada para embellecer los muros se empleó en el arte islámico desde la Edad Media, dando origen a los azulejos. Una de las expresiones artísticas más finas de la cultura asiática es el ebru, conocido en Occidente como papel turco. El ebru se logra mediante diseños dibujados con tintes sobre la superficie de agua para después colocar cuidadosamente un papel sobre esa superficie y que éste absorba el tinte. Se trabaja con materiales naturales como ramas del rosal y crines de caballo como pincel.
una clase de goma blanca obtenida de la planta del tragacanto para espesar el agua, bilis de ganado para mantener la pintura en la superficie del agua, y tierra, pigmentos u óxidos como pintura. Es ideal para realizar un trabajo creativo. Flores, pájaros, figuras geométricas y caligrafía son las selecciones más comunes entre los artistas de Lebrun. La caligrafía árabe se suele considerar como la principal de las artes islámicas. La caligrafía se utiliza a menudo para realizar dibujos o composiciones artísticas que representan objetos, plantas o seres animados, o simplemente formas armónicas como composiciones simétricas o figuras geométricas. En los manuscritos y libros ilustrados de la Edad Media, las miniaturas consistían en pinturas o dibujos de figuras, incluidas o no en escenas o composiciones, las cuales en su caso representaban diversos temas propios de su etapa histórica. Debido a diferentes factores históricos que desempeñaban un papel importante en la definición de la identidad turca moderna, la cultura turca es un producto de los esfuerzos por ser una sociedad moderna y occidental, junto con la necesidad de mantener consideraciones religiosas tradicionales y valores históricos. La música turca y la literatura son ejemplos de esa mezcla de influencias culturales. Muchas escuelas de música son populares en todo el país, desde géneros arabescos al hip hop, contribuyendo así a una mezcla de las tradiciones turcas de Asia Central, islámica y europeas en tiempos modernos. Las tradiciones de la música folclórica han sido conservadas a lo largo de la historia por los trovadores, que de pueblo en pueblo mantenían viva la memoria musical de este pueblo. El sonido inolvidable que domina la música mística de los derviches giróvagos o mevlevíes es la flauta de caña o ney, y puede ser oída en Konya durante el festival en honor al famoso místico sufí Mevlana Rumi del siglo XIII. La historia de la literatura turca se puede dividir en tres períodos, que reflejan asimismo la historia de la civilización turca. Literatura preislámica, literatura turca tras la adopción del Islam, literatura turca bajo la influencia de la literatura occidental. La literatura turca fue muy influida por la literatura persa y árabe durante la mayor parte de la época otomana, aunque hacia el final del Imperio Otomano los elementos autóctonos del pueblo turco y las tradiciones literarias occidentales aumentaron en importancia. La mezcla de influencias culturales es destacada, por ejemplo en la obra de Orhan Pamuk, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2006. La cocina turca, al igual que la china o francesa, está considerada como una de las más importantes del mundo. Ha viajado de un continente a otro, asentándose en Anatolia, punto de encuentro de muchas civilizaciones. Durante siglos, debido al frecuente desplazamiento de diferentes pueblos, se intercambiaron costumbres y recetas entre civilizaciones que se cruzaron por azar. Por ello, y puesto que se ha tenido en cuenta el paladar de diferentes pueblos, es muy rica y variada al mismo tiempo, sana y equilibrada. Un almuerzo típico en Turquía empieza con una sopa ligera. Se ha escrito mucho sobre el café turco, su historia, su significado en la vida social y el ambiente omnipresente de las casas de café. Del té se puede decir que actualmente es la bebida más consumida en Turquía. La bebida más famosa y solicitada es el refrescante ayran. Existen otras bebidas locales como el salgam. La gastronomía turca se caracteriza por emplear una gran variedad de ingredientes en la elaboración de sus platos. Se puede decir que casi todos ellos son muy equilibrados desde el punto de vista nutricional. Por ejemplo, se mezclan muy bien las carnes con los arroces, mezclas muy sabias que tuvieron su origen en el apogeo del Imperio Otomano, cuando se extendió desde Europa y Egipto. El uso de las especias se puede extender a diversos platos turcos. Una de las características es su uso abundante y que se comercializa en parte de los mercados callejeros. La carne más consumida es la del cordero. Los numerosos tipos de kebab se clasifican según el modo de cocinar. El occidental conoce el shish kebab y el dunar kebab.
El shish kebab se compone de trozos de carne a la parrilla de forma de cubo puestos en fila en una brocheta. La carne se cocina de formas variadas: al horno, a la parrilla, asada, a la sartén, guisada, frita, a la brasa y como kofte, carne picada con migas de pan, hierbas y una mezcla de especias. Cortada en trozos o picada, cocida, estofada con legumbres o verduras o dolmas rellenos de arroz, carne picada, hierbas y cebolla rallada. Los postres turcos pueden clasificarse en 4 clases. Pastelería, generalmente rica y azucarada. Los pudín y otros postres de leche, frutos cocidos y fruta fresca. La fruta turca es sabrosa, variada y muy abundante. Es el postre tradicional en muchos hogares. El postre sobre el que más variaciones se han hecho ha sido el pudín, que se prepara con arroz y leche horneado, kasandibi, o con nueces y fruta, ashure. Pero no solo el pudín es la estrella de los postres, también se destaca el baklava, que es una empanadilla de hojaldre rellena de pistachos en miel. Pero sin duda no se puede finalizar una visita a un restaurante turco sin probar su especialidad, la confitura de rosas elaborada a base de leche y esencias de rosas.